Bueno, qué placer poder charlar un rato contigo, Nahuel. Hay un montón de gente que se enteró que ibas a estar y que me mandó consultas y gente que del palo de la discapacidad que están muy interesados en ver de qué manera uno puede transformar un entorno en accesible, de qué manera, y esto es particular, es una inquietud mía, de qué manera yo puedo hacer un posteo accesible. Un posteo accesible para todos, una página web accesible para todos. Bueno, charlar un rato de estas cosas, ver cómo lo vamos armando. Esperamos un minutito al resto de la gente y retomamos. Dale, perfecto. Pues ya te agradezco por la bienvenida, por el espacio. Por favor. Yo te vengo siguiendo, esta es mi parte cholula, yo te vengo siguiendo desde un libro que te compré hace como 1 año y medio atrás, y de ahí en más empecé un día hablando con nuestra amiga en común, Valerio Detti, me dice, mirá, Nahuel González, tenés que conocerlo, bueno, y acá estamos. Tal cual. Yo en realidad te conocía por el trabajo en la provincia y demás, por algún artículo, las experiencias que venías haciendo, y después de primera mano ahí de parte de Valeria haciendo la diplomatura en Flaxo y después la especialización, te encontré ahí, te escuché, te leí, y pude conocer un poco más, y bueno, cuando las cosas son así, uno camina, a veces camina junto y no se da cuenta, ¿no? Digamos, caminamos por el mismo camino, y lo importante es que ahora nos podemos dar la mano y estar en este momento conversando. Pero, claro, y mira, yo juntos, ¿no? Soy un convencido, mi refrán es, como el mundo es redondo, el mundo rueda. En algún momento nos encontramos. Claro, y sobre todo yendo más por distintos lugares, pero más o menos para el mismo lado. Entonces digo, es bueno que esto se dé de esta manera. Contanos un poquito mientras ya se van sumando. Esperamos un minutito más, pero la idea sería que nos vayas contando qué te llevó a abordar el tema de la accesibilidad, desde dónde la inquietud. Bueno, les cuento un poco. Yo, digamos, mi formación de base viene del lado de la ingeniería, de ingeniería electrónica en particular. Y yo había trabajado en diferentes empresas, había trabajado tanto en pymes, en multinacionales, y la realidad es que lo que yo veía es que lo que había aprendido en la facultad únicamente le servía a otro para ganar plata. Entonces me puse a pensar bastante, a ver qué cosas me gustaban hacer, qué cosas quería hacer para mi vida. Y dije, bueno, ¿por qué no hacer algo o intentar hacer algo que desde lo que uno sabe hacer, en este caso desde el lado técnico primeramente, después fui profundizando un poco otras cosas, pero poder acercar la tecnología, pensarla como un medio que permita equiparar oportunidades, y junto a un amigo, primero con café de por medio, de mate de por medio, de día, de noche, en horarios donde no estábamos trabajando, se nos ocurrió hacer un mouse alternativo, un mouse que permitiese a otras personas poder utilizar la computadora. Y el primer problema que tuvimos no fue técnico, porque una vez que las cosas, el aparato funciona, el tema es ¿para quién funciona? ¿No? Entonces, nosotros habíamos arrancado al revés, habíamos arrancado por una idea nuestra y pensar justamente cómo esa idea podía beneficiar a otro, y tenemos que arrancar al revés, tenemos que pensar en las necesidades reales de las personas, y a partir de esas necesidades contextualizarlas, y a partir de ahí pensar justamente cómo la tecnología, cómo los equipos interdisciplinarios, cómo las familias, cómo los diferentes profesionales pueden intervenir para que esa herramienta sea realmente un medio para favorecer la comunicación, la interacción social, y no justamente sea una barrera más, en el caso del colectivo de las personas con discapacidad, ¿no? Y a partir de ese camino empecé a hacer junto a Martín y Matías, unos amigos, distintos dispositivos, programas, pero ya desde otro lugar, ya pensando en estar en contacto con las instituciones, con usuarios, con las necesidades reales. Por eso fue que importante para nosotros estar en contacto con distintas escuelas, con centros educativos terapéuticos, con clínicas de rehabilitación, para conocer justamente cuáles eran las necesidades concretas y partir los desarrollos desde ese lugar. Y como fue pasando el tiempo, nos encontramos también con otras limitaciones que ya no tenían que ver ni con la cuestión técnica, ni con las cuestiones
de desarrollo, ni las cuestiones económicas, sino que tenían que ver muchas veces con cuestiones culturales, ¿no? Estas cuestiones donde se hacía presente que si no trabajamos juntos, no trabajamos mancomunadamente, no incorporábamos a las personas que eran realmente los usuarios en este proceso de diseño, no valoramos lo que se hacía en el país, ¿sí? Poco íbamos a poder hacer desde solo el lado de la tecnología. Y fue así que generamos este proyecto que se llama Innovar para Incluir, conocimiento y aprendizaje colectivo, que tiene mucho, digamos, un rasgo muy fuerte en lo comunitario, en tratar justamente desde la comunidad, de hacer cuestiones para la comunidad, sin desconocer obviamente que el rol más importante es el rol del Estado, y de qué manera podemos incidir nosotros en las políticas públicas, y sobre todo, qué pasa cuando tenés un Estado o gobiernos neoliberales que se olvidan de la gente, se olvidan de los diferentes colectivos, cercenan derechos, y sobre eso, bueno, hizo que este proyecto durante estos últimos 4 años, ¿sí?, se hiciese más fuerte, justamente que tomase más protagonismo no solo por nuestras voluntades, nuestro compromiso, nuestras ganas, sino sobre todo y principalmente por las grandes falencias que habían desde el Estado, ¿no? Claro. Así que eso desde, digamos, para sintetizarte y sintetizar a quienes nos están viendo y escuchando, 15 años de trabajo en este tiempo, ¿no? Claro, a mí yo me quedaba recién, te escuchaba y digo, nombraste 2 palabras que para mí son base, que es oportunidad. Creo que los docentes estamos para dar oportunidad. Y favorecer el recurso en pos de una educación para todos. Creo que ahí hay un punto de unión donde la tecnología ha llegado hoy en día, perdón, hace rato que está dando vuelta, no es que ha llegado hoy en día. Hoy entró como un bombero, rompiendo todo. Digo, hoy entró a los portazos, apagando incendios, y todo el mundo tuvo que hacer lo que puede con los dispositivos que tiene, con la intención que puede tener y con los recursos económicos, materiales e internos disponibles para esto. Yo celebro que hoy en día lo tecnológico nos atraviese de esta manera. Y creo que ha llegado para quedarse, que ya no se va. Que algo de este momento va a quedar en la escuela por venir. De esto estoy seguro. Ahora digo, ¿de qué manera vos o Innovar para Incluir hoy día sigue sosteniendo este espacio con los usuarios directos, con las escuelas? ¿Cómo accedemos aquellos que tenemos interés en hacer una consulta o en solicitar, por ejemplo? Yo hace rato, no sé si estás en contacto con la gente, si no te tiro el dato de Music Drake Project, con Drake, la inglesa, que hace adaptaciones y tiene unos dispositivos raros para instrumentos musicales. Digo, a mí se me ocurren un montón de cosas, digo, y sería interesante poder saber con quién poder evacuarlas, si es que esto es uno de los aspectos a cubrir por Innovar para Incluir. Bueno, nosotros trabajamos principalmente sobre 3 ejes, que son, por un lado, la divulgación científica, por el otro, el software y hardware libre, y el tercero tiene que ver con la formación en tecnologías para la inclusión. Porque, digamos, como vos decís, hoy, digamos, no hay duda que la tecnología se hizo presente, irrumpió, ¿sí? Podemos darle ese tono, y el tema es, ¿qué va a suceder después? Bueno, ¿qué sucede después? Tenemos que ver qué hacemos mientras tanto. Entonces, en este mientras tanto, claro, nosotros trabajamos con 2 programas principales. Uno orientado a lo que es la formación de referentes comunitarios, porque obviamente nos gustaría estar en todos lados, pero tampoco es el objetivo. La idea es que la gente pueda conocer, ¿sí?, las familias, los usuarios, los profesionales puedan conocer diferentes recursos tecnológicos para poder orientar a otros. Como en algún momento, no sé, vos, yo, un amigo, orientamos a alguien cómo bajar las fotos del celular, cómo grabar un CD o un DVD. Bueno, ¿qué pasaría si justamente si cada uno conociese de accesibilidad? Y tiene que ver con lo que vos planteás, esta cuestión de inclusión y convivencia, ¿no? Digamos, ¿qué pasa si uno realmente conoce, ¿sí?, y puede orientar para su familia, para sus amigos, para un estudiante, para un alumno, para orientar a alguien en la accesibilidad a un puesto de trabajo, justamente que no sea únicamente competencia de los profesionales de la salud y la educación, los términos de accesibilidad, ¿no? Si queremos una sociedad realmente inclusiva,
donde breguemos entre todos por la convivencia, justamente tenemos que pensar en el rol social que cada uno tiene, del lugar que cada uno puede ejercer, ¿no? Y sobre todo en democratizar el conocimiento. Entonces lo que hicimos fue un programa orientado que dura 3 semanas, un primer nivel o curso, que es introductorio a las tecnologías para la inclusión. Entonces ese curso está pensado no solamente en formato escrito, o en video, o subtitulado, o narrado, o en lengua de señas, sino justamente está pensado para que cualquier persona pueda acceder a ese material, y ese material realmente sea accesible. Y me quedé con una cosita, digamos, hace unos días, no sé si fue ayer, anteayer, que creo que Martín Baldassarre, digamos, vos estabas difundiendo el encuentro de hoy, y un poco el tema era, bueno, ¿cómo realmente hacemos, no sé, que este encuentro sea accesible, ¿no? Una idea, por ejemplo, que estábamos haciendo con Silsa, fue generar encuentros de este tipo, y luego, por ejemplo, poder interpretarlos en lengua de señas o incluir los subtítulos. La barrera con la que nos encontramos fue cómo hacer que estos encuentros en tiempo real sean realmente inclusivos, ¿no? Porque tendríamos que tener un intérprete, tendríamos que tener un reconocimiento de voz que nos esté subtitulando en tiempo real. Entonces, muchas veces, bueno, no se puede en el mismo momento, ¿sí? Sea por los recursos, ¿sí? Sobre todo, bueno, pero digamos, justamente no pensarlo como un paliativo, sino pensarlo en de qué manera podemos igualmente difundir estrategias para poder utilizarlo. Y los problemas que nos encontramos es que muchas de las herramientas que se conocen son pagas. Y no se conocen las que son gratuitas. Claro. Entonces, claro. ¿por qué no apoyarnos a aquellos recursos y difundir aquellos recursos que o son libres, o son de distribución libre, o podemos acceder al código fuente, para poder empoderar a la comunidad y que los usuarios, los programadores, conozcan este tipo de herramientas? Y eso se trata un poco el curso inicial que estamos trabajando. Pero también no nos quedamos ahí, sino que trabajamos con un segundo curso orientado a la discapacidad, pero desde cuestiones vinculadas a reflexionar y a atravesar y a discutir diferentes conceptos, ¿no? Justamente desde qué paradigmas, muchas veces nos pasa que, digamos, se habla del paradigma de la inclusión, sin embargo en las instituciones muchas veces se oparan los diferentes profesionales o las mismas instituciones de una cuestión vinculada a la integración. Entonces, ¿qué pasa con los preconceptos que trae, con las ganas que uno trae de poder y el compromiso, cuando se choca con las diferentes realidades de las diferentes instituciones? Y hoy queda más de manifiesto, ¿no? ¿Cómo hacemos que un material que algún docente generó en su casa llegue y sea accesible para todos esos chicos o chicas o jóvenes que tienen que accederlo en su casa? Todos tienen computadora, todos tienen celular, todos tienen internet. ¿Qué pasa? Digamos, hay otras estrategias que se están implementando vinculadas a materiales escritos. Claro. ¿Sí? Son todas cuestiones que tienen que ver justamente donde la tecnología nos atraviesa. Y el segundo programa que tenemos ya tiene que ver con cuestiones más presenciales, que están orientadas a lo que se conoce como un programa que es Jugar es algo serio, que ahí fue donde Valeria te contó un poquito del trabajo, que está vinculado justamente a desarrollar diferentes tecnologías de apoyo y adecuaciones en relación a juguetes, pulsadores, mouse, muchas veces con elementos en desuso pero que funcionan perfectamente en función de las diferentes necesidades de las instituciones. Entonces lo que hacemos es relevamos necesidades, relevamos el contacto con las instituciones, diseñamos la actividad en función de esas necesidades para saber qué materiales vamos a necesitar, convocamos voluntarios para que alguno sea técnico o sepa de ingeniería y pueda colaborar en cada una de las mesas de trabajo. Y ese día justamente nosotros compartimos y todos aprendemos. ¿Aprendemos por qué? Aprendemos desde el uso, aprendemos desde el compartir, aprendemos compartiendo un mate, justamente finalmente lo que se produce es un entregable, permitidme el término, que tiene que ver con lo que se está pensando para esa institución, pero no es desde un costado, desde una visión de caridad, de decir, bueno, mira, entregamos este elemento, sino lo que queremos hacer es que esos usuarios, esas personas, los docentes, los profesionales, puedan continuar capacitándose para pensar las actividades que venían haciendo hasta ese momento, atravesadas realmente por estos nuevos recursos que disponen hoy en día. Entonces no es lo mismo un juguete o un recurso pensado para personas con ceguera o baja visión, que era para personas con autismo, que para personas justamente con problemas de motricidad. Entonces, en función de los destinatarios, repensamos la tecnología y no hacemos algo abierto únicamente para ver a quién después se lo donamos. Funciona al revés. De vuelta, pensar en la persona, contextualizar la necesidad, relevar especificaciones
y trabajar en forma conjunta, ¿no? Ese es el Claro, trabajo que venimos haciendo. es que en verdad, hablar de inclusión habla de rescatar lo singular, lo particular, lo único del otro. Digo, Ujú. porque si no volvemos a caer en los, como digo yo, en estos mitos, en mi caso, en estos mitos musicales que dicen que si es ciego debe ser un músico porque es ciego. Digo, Sí, sí, sí. y, y en verdad el oído musical y el oído vibroacústico se alojan en partes distintas. Digo, no tiene nada que ver. Digo, y otra cosa que me parece muy interesante es esto de, vos hablabas recién de este paradigma inclusivo, y yo digo, en este momento donde estamos viviendo un cambio paradigmático, donde pasamos de Sí, la integración a la inclusión, donde debemos dejar de pensar de cómo adapto esto para este pibe solo y pienso en algo que sea para un grupo que tiene sí, individualidades, singularidades, particularidades. Y pensar en un grupo donde, lejos de armar la clase para Juancito, que es paralítico cerebral, armo una clase presentando distintas maneras de ofrecer este contenido. totalmente, Y totalmente. en esto lo tecnológico, a ver, a veces desde las apps, que son gratuitas muchas, y si te las cobran, te salen, realmente yo he comprado algunas por 2 mangos, y cuando Ujú. hablo de 2 mangos, hablo de 70 pesos, digo, literalmente. Sí, sí, Compré un sí, sí, pianito sí. musical, que es una maravilla. Digo, y ver también de qué manera esto, para los profes, que son mi gente, la gente con la que yo trabajo, le facilita el trabajo cotidiano. En relación a la pregunta de ayer de este compañero Martín, a mí me quedaba esto de, yo hago un posteo, ¿cómo puedo transformar un posteo en accesible? Te cuento una anécdota muy cortita. Yo vengo trabajando en el área de la discapacidad desde que tenía pelo, así que imagínate, yo tenía 20 años, tengo 60, 40 años, pisé una escuela especial y no me fui más. Eh, en un seminario que organizo vienen unas pianistas, las hermanas Chávez, ambas ciegas, brillantes pianistas. Fabiana, muy amiga mía. Y yo había anunciado el evento por Facebook, no sé por dónde, me dice, por la página mía, me dice, bueno. Ujú. Me dice, Pedro, qué bien. Me dice, bueno, está bien, me dice, porque vos sos especialista en discapacidad. Entonces yo le digo, ponele que soy especialista. Dice, bueno, pero tu página no es accesible. Claro. Dice, entonces, ¿dirigida a quién está? Ujú. Ah, sí, sí, la En aquel realidad. entonces tuvimos que pasar a HTML para que el shop pudiese leerla y un par. Pero digo, hoy en día, ¿de qué manera nosotros podemos, no sé si tips, porque estas cosas no se aprenden por tips, digo, pero ¿qué debiéramos tener en cuenta en el posteo en las redes sociales, en una web? ¿Qué nos podrías sugerir? Bueno, hay distintas cosas, digamos. Si querés vamos de tal vez de lo más chiquito a algo Dale, más dale, grande, sí, pero sí. una cosa Acá estoy clave con mi es... tablet, acá estoy con la Muy tablet. bien, ah, pero pará. La mía debe ser, es de 7 pulgadas, mira, ¿ves? No sé. Uno se aferra a otros elementos, ¿viste? Ya de tanta tecnología uno está saturado Pero también. ¿cómo? ¿Cómo? Dale, dale, te escucho. Mira, una de las cuestiones tiene que ver, por ejemplo, con estas cuestiones vinculadas a personas con ceguera o con baja visión, donde si incluimos imágenes, por ejemplo, ¿sí? En un posteo, bueno, que esa imagen, por ejemplo, esté descripta. Y hay muchas publicaciones que lo que hacen es compartir una foto donde dentro de la foto hay texto. Y obviamente ese texto, por ejemplo, los lectores de pantalla no lo pueden interpretar. Entonces, una buena práctica, podríamos decir, es que de cualquier posteo, si uno incluye una foto, la foto puede estar descripta e incluir el mismo contenido. Vinculado a eso, si uno escribe el texto, puede además de indicar que mi publicación incluye una foto y la información de la foto, por ejemplo, está dentro del texto que acabo de realizar. Como para decirlo, trabajo sobre la descripción de la imagen, que es un valor,
o también puedo directamente avisar que va a haber una foto y esa foto, la información de esa foto, está la información vinculada a la publicación. Facebook, por ejemplo, lo que permite hacer es describir las imágenes, ¿sí? No es muy amigable el mecanismo para poder llegar a la descripción de las imágenes, pero para que justamente los lectores de pantalla puedan incorporar esto y no haya más información. Y otro de los problemas que nosotros tenemos muchas veces es cuando queremos compartir, no solo publicar, sino compartir. Porque cuando, por ejemplo, yo compartía la publicación que vos habías hecho u otras publicaciones que digamos, uno comparte habitualmente, pasa que se comparte primero la imagen, y lo que uno primero ve es la imagen, y en el pie de página, en el pie de la publicación aparece el texto. Entonces uno muchas veces lo que hace es, puede repetir la publicación, de repetir el texto de la publicación e incorporar estas cuestiones que estoy comentando. O otras cosas que pasan muchas veces es que aparece la publicación y uno pone un link, y cuando lo comparte, ¿sí? Solo aparece primero el link y nuevamente en el pie de la publicación aparece el texto. Entonces uno tiene que incorporar nuevamente estas cuestiones para, por ejemplo, poder utilizarlas. Si uno va, eso en relación a algunas publicaciones, por ejemplo, si uno obviamente ya estamos pensando en material didáctico, si estamos pensando en matemáticas, si hay gráficos, si hay ecuaciones y demás, hay formas alternativas con programas como Lambda, por ejemplo, y hay otros programas más para poder escribir las ecuaciones y que esas ecuaciones puedan ser accesibles, o los gráficos, ¿sí? Si uno incorpora, estamos haciendo un apunte en Word, o en el OpenOffice, o en el LibreOffice, podemos trabajar con el texto alternativo, o lo mismo en una presentación de PowerPoint. Podemos incorporar en cada una de las imágenes que utilicemos texto alternativo para que el lector de pantalla no te diga que solo hay un objeto o hay una imagen, sino que te relate o te explique cuáles son los contenidos vinculados. Exactamente. Después podemos pensar en algunas estrategias en las páginas web. Una estrategia podría ser incorporar lengua de señas para poder orientar a aquella persona que es sorda, y utiliza obviamente lengua de señas, en el recorrido. Podemos pensar en la configuración de diferentes contrastes para las páginas web, de tal manera que podamos hacer blanco sobre negro o altos contrastes, o diferentes, digamos, se lo conoce como hojas de estilo, que nos permiten a nosotros tener el mismo material, el mismo documento, o la misma presentación, pero con diferentes combinaciones, por ejemplo, de alto contraste, ¿sí? Lo importante, por ejemplo, para mí, ¿sabes qué es? Es que hoy en día hay herramientas que nos permiten saber cuán accesible es nuestra página web. Y tal vez no tenemos que tener conocimientos de programación. Tenemos que saber copiar la URL, el link, y podemos usar el TAWDIS, que es TAWDIS, o podemos usar el Examinator se escribe, y entonces copiando el link y pegándolo, nos va a decir cuáles son las falencias que tiene nuestra página web en términos de accesibilidad. Y tal vez esa es la información que si nosotros no somos programadores, se lo podemos pasar a un programador y decirle, mirá, acá y acá tenés que corregir. Entonces, es como un índice, si querés, de los errores que tenemos que aprender justamente para poder corregirlo. Y muchas veces se catalogan como si fuese un semáforo, en rojo, en amarillo y en verde, ¿sí? Rojo y amarillo son los que primero tenemos que atender. Lo urgente, lo que tiene que ver con la interacción con otros dispositivos, con la utilización de imágenes, con muchas veces lo que sucede con los diferentes links, por ejemplo, donde un link te dice, para descargar presione aquí, y después más abajo te encontrás con otro enlace que también dice lo mismo, y vos que estás viendo, te das cuenta que un enlace va a un lugar y otro enlace va a otro. Sin embargo, el lector de pantalla, por ejemplo, te va a decir exactamente lo mismo, te va a informar exactamente lo mismo. Son como pequeñas cositas, que esto, digamos, no es que es algo que se nos ocurrió a nosotros, está estipulado en un consorcio de organizaciones que dijeron, mirá, vamos a ponernos de acuerdo con ciertas pautas de accesibilidad. ¿Para qué? Para ver que esa página se vea bien en diferentes dispositivos, que las imágenes que se utilicen estén descritas, que el idioma, si es castellano, se especifique, si es inglés, que se especifique, si hay recursos, que haya buen contraste, porque no es lo mismo un tipo de fuente de letra, ¿sí?, que otro para poder favorecer la lectura, o en el caso de personas con dislexia, por ejemplo. Entonces, hay como buenas prácticas que uno puede ir incorporando en la medida que va desarrollando diferentes sitios, diferentes aplicaciones. Y ya llevado a la última parte vinculada a las aplicaciones, en los teléfonos, como en este caso, en las computadoras, en las tablets, en los netbooks, tenemos las opciones de accesibilidad. Esos son, digamos, diferentes recursos, o también denominados rampas digitales, que nos permiten justamente sortear los obstáculos o las barreras que se presentan, ¿no?
por ejemplo, los lectores de pantalla, la configuración de alto contraste, mouse por botones, como diferentes alternativas. El tema está en que las aplicaciones que usamos aprovechen esos recursos, ¿sí? Porque si no aprovechan esos recursos, se convierte nuevamente en una exacto, tal cual. Entonces, son como buenas prácticas que poco a poco muchos ingenieros, desarrolladores, diseñadores van incorporando. Pero hoy en día, por ejemplo, si vos te pones a pensar en, no sé, los materiales digitales, te lo llevo a otro caso. Digamos, hoy están en auge los diferentes dispositivos para leer como si fuese un libro, pero desde la tablet. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo podemos los libros electrónicos o formatos EPUB o PDF? O los ¿Es tan fácil hacer un libro digital? Y la respuesta es, depende. Si vos ves, y sí, es fácil, el mismo material lo exporto, lo genero y ya está, tendrá un índice y a otra cosa. Ahora, pensar realmente un material digital para que sea accesible es ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Y ponerse en el lugar del otro implica realmente hacer las pruebas y no solamente que sea una cuestión comercial o de divulgación donde uno entrega material o difunde material o vende material en formato que te dicen, bueno, como es digital ya es accesible. Bueno, justamente hay una gran falacia ahí, ¿no? Digamos que todo lo digital le permite justamente acceder a las diferentes personas. El tema principal ahí es que también, como tenemos validadores para las páginas web, tenemos también validadores, ¿para qué? Para los diferentes materiales, por ejemplo, que generemos en PDF. Por ejemplo, está el caso de PDF Checker, que es una plataforma donde uno sube el PDF y te permite saber cuán alejado realmente de la realidad estás, ¿sí? ¿Cuáles son tus faltas, cuáles son tus falencias para justamente pensar en que ese documento sea accesible? Que tenga marcadores, que te permita navegarlo, que te permita utilizarlo con un teclado. Entonces, fíjate cómo desde un posteo hasta un material digital como un libro, ¿sí? Atravesado por las diferentes actividades que hacemos diariamente, está vinculado con la accesibilidad. Obviamente está vinculado con el trabajo que cada uno tiene que hacer y tiene que incorporar en las diferentes relaciones, en los diferentes trabajos que uno lleva adelante, si realmente quiere y tiene compromiso por la inclusión, ¿no? Claro, yo lo pensaba recién en el trabajo de uno como profe, detectando las barreras, previamente, las barreras de accesibilidad antes de la bajada del contenido al aula, digo, cosa de tener medianamente la previsión de un dispositivo electrónico, la disposición de cambio de acceso en el aula. Me parece que justamente por ahí, cuando hablábamos de este cambio paradigmático del proceso de la integración a la inclusión, por ahí viene. Recién leía un comentario de Rodrigo Romera que decía algo así como: a mí no me tienen que incluir porque soy una persona con movilidad reducida, no me tienen que incluir porque la inclusión es por derecho. Y claro que sí, estamos totalmente de acuerdo con esto, Rodrigo. Digo, cuando yo hablo del proceso del paradigma de la integración a la inclusión, lo que estoy diciendo es pasar de aquel momento donde se adaptaba. Yo pensaba la clase para 40 y decía, lo tengo a Juancito en silla de ruedas, ¿qué hago con él? A pensar ahora una clase donde tengo distintos alumnos. El sublema de este año de Más Puentes Menos Muros 3 es, con el eje puesto en las diferencias para algún día dejar de hablar de inclusión. Si nosotros respetamos las diferencias, abogamos por ellas y las tenemos en cuenta, seguramente algún día ni haga falta pensar en charlas como este tipo o en decir, tengo que ver el tema de la inclusión. Digo, vayamos para aquel lado, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Son todos muy claros, Nahuel, ponerse en el lugar del otro, tan claro como esto. Recién hablaban también de empatía y decían algo de que el desafío de este tercer milenio es el ser empático, cuestión que yo coincido plenamente. Digo, la empatía es aquello que nos va a permitir ponernos en el lugar del otro y, como diría, ayer yo di una charla, ayer feriado, a una escuela de acá de Matanza, y en un momento puse como ejemplo Margaret Mead, la antropóloga. En una conferencia le preguntaron
cuál había sido el primer signo de cultura que ella había encontrado en una sociedad. Y lejos de pensar una vasija, la punta de una flecha, dice que el primer signo de cultura fue un fémur roto y cicatrizado. Dice, porque esto da cuenta de alguien que se puso en el lugar del otro y lo acompañó, le trajo agua porque no podía caminar hasta que soltó el hueso, le preparó comida, lo defendió de la fiera. Y digo, creo que para este tercer milenio, hablando nuevamente de desafíos, es si hay fémures rotos, en el orden de la inclusión y del orden del respeto por los distintos, curarlos y hacernos tiempo para ponernos en lugar de esta otra persona. Todos saludos, Nahuel, tenés un club de fans acá, todos. Bueno, Rodrigo está diciendo acá, me encantó, un título buenísimo. La verdad no, pero que... el título fue tuyo, ¿eh? No, bueno, pero digo, esto de juntarnos como para charlar de lo no estándar. Exacto. Para charlar de aquello que se sale del estándar, quizás teniendo en cuenta en nuestros recorridos, y yo hablo por mí, de cuando yo me he salido del estándar. Teniendo esto en cuenta, ¿no? Sí, digamos. ¿Cuántos años hace que fundaste Innovar para Incluir? Mirá, Innovar para Incluir está cumpliendo 4 años. Ahora en junio de este año, ya cumplimos 4 años, pero que vengo trabajando en el área, en diciembre se cumplen 15 años ya. Así que en ese sentido, una de las cosas que te escuchaba antes y me quedé pensando en 2 cuestiones. Una es, desde la tecnología, pensar no en un diseño orientado a personas con discapacidad, sino en el diseño universal. Y también muchas veces lo difícil que es pelear con las leyes, permitime, del mercado, ¿sí? En función de realmente una tecnología que le sirva a todos y a todas. Eso por un lado. Y por el otro, con relación a lo que vos decías de la planificación docente, como estrategias que uno tiene pensadas, apoyadas en el diseño universal de aprendizaje, ¿no? Pensando justamente en no actividades estándar, actividades o moldes, digamos, sino justamente en romper el molde, en pensar más allá del cortoplacismo y de lo que uno está acostumbrado y ya tiene delineado de un año a otro, ¿no? Y una de las cosas que me pasó en el último tiempo fueron 2. Por un lado, yo vengo trabajando y colaborando bastante con distintas universidades, escuelas, sobre todo en lo que tiene que ver con la formación, porque como me pasó a mí, que te conocí o te reconocí haciendo un estudio de posgrado, justamente digamos, donde aportabas tu mirada, tu experiencia. Yo, por ejemplo, colaboro con profesorados, o el de profesor de educación especial, justamente el profesor de educación inicial, que voy a estar hablando este viernes. Todos los cuatrimestres charlamos en torno a comunicación y accesibilidad, ¿no? Porque cómo hacer para que en los distintos espacios de juego, también muchas veces en los jardines, podemos realmente hablar de convivencia como vos proponés, ¿no? Y que esos espacios, en lugar de estar pensados para un tipo de niño o de niña, justamente sea un espacio de exploración que permita que todos podamos jugar, animarnos, equivocarnos y aprender a partir de eso, ¿no? Entonces, es importante también que las diferentes docentes y los docentes conozcan de los recursos que estamos hablando. Y esto pasa también, por ejemplo, no sé, en diseño gráfico o en letras, donde estamos hablando de las editoriales. ¿Cuántas editoriales que publican realmente tienen los recursos y saben acerca de accesibilidad o accesibilidad web? Sin embargo, los libros se venden. Entonces, ¿cómo de vuelta? ¿Cómo todo esto que estamos charlando es transversal a la formación en general y debería ser incorporado dentro de cada una de las carreras, ¿no? Ahí yo creo que ya no vamos a hablar de inclusión, sino que justamente vamos a poder hablar de convivencia cuando todos lo tengamos internalizado, cuando todos realmente hablemos de empatía, de pensar en el otro, de ponerse en el lugar del otro. Por eso me parece importante, y es algo que para nosotros es muy importante, esto es el trabajo que se hace con la comunidad o que pretendemos hacer con la comunidad no se termina en ese encuentro que hacemos, sino hay todo un camino previo que se concreta ese día y continúa. Y cada uno de los encuentros que hacemos son disparadores de nuevas iniciativas. Por ejemplo, te pongo algunos casos. Un papá que es docente de una escuela técnica,
aprendió cómo realizar distintas adaptaciones, vino, hizo adaptaciones para su hija, pero después se llevó ese mismo proyecto y lo pensó en su escuela, con sus estudiantes de tercero y cuarto año del secundario. Entonces ya no se hizo solamente en la Universidad Tecnológica Nacional, sino se hizo en la Escuela Técnica de Castelar. Y ya no se hizo solamente en la Universidad Tecnológica Nacional, sino que se hizo en la UNSAM. Y se abrió juego y se hizo en la UBA. Y se abrió juego y se hizo al interior del país. Y se abrió juego y se pudo hacer con clubes de barrio, que son lugares o referentes para la comunidad también. Entonces, que los diferentes espacios alberguen o abran las puertas para que justamente dejemos, como decís vos, de hablar de inclusión y pensemos en la convivencia. Y para mí esto es sumamente importante porque por lo menos en mi formación fue correrme del lugar, correrme del centro de donde yo era el que diseñaba la tecnología y ponerme a pensar justamente en qué necesitaba el otro y qué podía aportar yo, ¿no? Donde en muchos casos hay cuestiones, viste, todo esto hay muchas cuestiones de ego, entonces hay que correrse de ese lado, hay que ponerse a pensar en la necesidad real del otro, no te digo ponerse en la piel, pero ponerse en los zapatos de la otra persona, tratar de entender las complejidades en ese sentido. Y lo que me pasa, no sé qué te pasa a vos, pero me pasa a mí cuando veo algunas noticias en los diarios donde se habla del esfuerzo, se pone la imagen de ídolo, aquella persona con discapacidad que, por ejemplo, termina la universidad. Entonces hay que, digamos, pese a todas las cosas que le pasaron, o sea, obviamente espero que en algún momento en la noticia eso deje de ser noticia y sea un trayecto que todos tengamos en común. Y lo traigo con lo que pasa hoy. El otro día vi una nota en el diario que decía, Mariana se sube a una torre de arriba de su terraza para conseguir internet y así poder hacer la tarea, ¿sí? Y era el premio el premio al esfuerzo de lo que esa chica hacía en el interior del país para conseguir internet. Creo que hay un paralelismo hoy en estas historias de heroicas, ¿no? Que como muchas veces se venden desde los medios de comunicación, donde eso es lo que vale. Y en realidad eso también te habla de la falta o las fallas que hay en las políticas de Estado. Es al revés. No tenemos que celebrar el heroísmo. Tenemos que, digamos, justamente celebrar si tenemos una sociedad equitativa y justa. Por lo menos es lo que me pasa con estas cuestiones, ¿viste? Es que el término justamente es esto, es la equidad, ¿no es cierto? El tema es una sociedad equitativa, donde yo pongo como ejemplo siempre, digo, en una sociedad igualitaria se le da a todos lo mismo. Y en realidad la idea es darle a cada uno lo que requiere en su momento. Exacto, tal cual. Y desde ahí yo coincido con vos en esto de que el diseño universal es el medio por el cual yo puedo hacer hecho la equidad. Esto de plantear planificaciones diversificadas, esto de plantear lo singular y lo particular, esto de hablar de la disponibilidad del docente más allá del derecho del alumno. Digo, porque el alumno no es que yo le doy un derecho, él lo tiene. Lo tiene, exactamente, que era lo que nos decía un compañero hace un ratito. Claro, es per se. Digo, el derecho lo tiene. Digo, en todo caso, yo deberé ver cuál es mi deber, como si eso es un derecho, cuál es mi deber desde mi rol, en este caso como funcionario de Estado, como maestro, y de qué forma emitiré políticas públicas o como sociedad nos organizaremos para pedir políticas públicas que esto sea tenido en cuenta. Exacto. Rompiendo con el constructo social del angelito, del pobrecito, del... Y ahí saqué no sé si era Rodrigo, a ver, porque se me fue ahí, pero también se hablaba de la cuestión de la meritocracia, ¿no? Digamos que tan fuerte estuvo este último tiempo, ¿no? Donde con mi esfuerzo alcanza. Obviamente nadie te va a quitar el esfuerzo que vos tenés que hacer, pero obviamente si hay derechos de por medio, es el Estado el que tiene que garantizar y acompañarte y tutorear ese camino, si se quiere. Y lo que sobresalen justamente, digamos, este tipo de noticias, lo que hacen es alentar esta cuestión meritocrática o esta cuestión individualista. Y si queremos hablar de una sociedad, de comunidad y demás,
tenemos que pensar claramente de otra manera, tenemos que cambiar. Por eso al principio yo te hablaba de que el cambio que yo veía o la necesidad que yo veía era más de un cambio cultural, que no iba más allá del desafío tecnológico del desarrollo en sí, que el tema estaba en hacer llegar la tecnología y que realmente la gente conozca, porque digamos, algunas veces yo digo que lo que uno no conoce no lo puede reclamar, ¿no? Digamos, pasan estas cuestiones también con los derechos. Si vos no conocés cuáles son tus derechos y nadie te orienta, vos no te podés informar, de qué manera justamente podés luchar o defenderte de todo esto lo que nos sucede, ¿no? Entonces creo que eso es importante, es salir de una posición individualista, que tiene que ver con lo que hablabas vos de la empatía, de la comunión, digamos, de encontrarse con el otro, y de aceptar también las diferencias, ¿no? Totalmente. Y en encontrarse con el otro, para mí este encuentro ha sido maravilloso, verdaderamente, Nahuel. Hablábamos de disponibilidad y yo agradezco tu disponibilidad para esta charla, el tiempo que nos brindaste. Antes de cerrar, me gustaría que nos cuentes, yo vi por ahí Access Up, que, sí. Bueno, que nos cuentes de qué se trata y dónde y cómo podemos comunicarnos contigo, más allá de @innovar para incluir, para los cursos y para aprender estas cuestiones de accesibilidad y tecnología. Las dos cositas. Dale. Bueno, vamos por la primera. Digamos, junto a Silsa estamos llevando adelante por 4º año un concurso, donde en este contexto cambiamos un poquito el desarrollo del concurso. Inicialmente se hacían diferentes desarrollos acompañados por tutores, pruebas de campo, evaluándolo, teniendo evoluciones en torno a la accesibilidad. Y este año lo que estamos haciendo es un gran recursero, pensando en justamente cuáles son las aplicaciones que en este contexto de pandemia nos permiten mejorar o favorecer la interacción social, la comunicación, la autonomía. Y lo que estamos planteando justamente es que cada persona que quiera puede postular una o más aplicaciones. Esas aplicaciones, digamos, van a ser evaluadas, vamos a hacer una curatela, una curaduría de los recursos, justamente para poder luego compartir ese producido y a través de un medio interactivo con la comunidad. Eso por un lado. Así que, digamos, están invitados justamente para poder postular o aplicar a las aplicaciones, a los diferentes equipos o productos o servicios. Y el otro tiene que ver con cómo nos podemos contactar, bueno, a través de las redes, @innovar para incluir, en Facebook, Twitter e Instagram, y también dentro de la página web, innovarparaincluir.org. Lo que te quiero contar también, Pedro, es que este trabajo, digamos, digamos, si bien en este momento estamos charlando nosotros dos, pero dentro de este trabajo también está presente Ana María, que es fonoaudióloga, Macaldí, que es terapista ocupacional, Gisela, que es docente y psicóloga, muchos chicos y graduados de la UTN que conforman un grupo de voluntariado. En este caso, este año teníamos inscriptos 180 voluntarios de diferentes disciplinas y de toda la comunidad. Y bueno, y en marzo tuvimos que pausar el trabajo, pandemia de por medio, hasta nuevo aviso, pero había todo un trabajo que se iba a hacer, porque teníamos un desafío que era una adaptación por día, o un recurso, un producto de apoyo por día, que justamente podamos entregar diferentes recursos a las instituciones y capacitarlas. Así que ahí tienen para conectarnos en las redes, obviamente con Pedro vamos a seguir en contacto, pero y la verdad que yo ahora corte te estoy llamando. Ya la próxima será con mate real de por medio, esperemos. Claro, mira. Yo te veía hace un ratito, en realidad dije, se me enfrió el agua, ¿qué hago? Lo arreglo, bueno, no llegaba con el tiempo, así que me quedó ahí al costadito el mate. Mira, así que... Te dejé el termo acá para tenerlo a mano. Bueno, muchísimas gracias. Saludos, un montón de saludos las tenemos por ahí a las Ovejas Negras, que es la compañera de teatro con la cual vamos a estar charlando con su director el martes próximo. Bueno. Estaba también Patricia Ciela, Mastelá, y estaba también dando vuelta por ahí Jorge Ponce. La vi también a Laura Pachano, María Laura dando una vuelta por ahí, Chiqui de Artística, un montón de gente, Silvia Martínez, un montón de gente, algunos conocidos, otros amigos desde la pantalla. Bueno, sí.
que es maravilloso lo que pasa, lo que pasa en estos momentos con estos vínculos. Para mí ha sido un placer conversar con vos, verdaderamente, Nahuel. Me encanta el laburo que haces, me parece necesario y de una actitud generosa para con los otros. Esto de poder trabajar desde la mirada de lo diverso, de la mirada de lo distinto, ofreciendo recursos para allanar estas barreras. Muchísimas gracias y estaremos en contacto prontito.